Muy buenas tardes, hermanos, qué bendición podernos reunir nuevamente en este nuestro culto de la tarde de las 5. Muchísimas gracias de verdad por vernos nuevamente y le pedimos a Dios que pueda tomar el control completo, pero por sobre todas las cosas que Dios sea quien toque nuestros corazones. Hemos estado buscando a Dios, hemos estado buscando tener un encuentro más cercano, más íntimo con Dios, porque realmente lo que deseamos como iglesia, como pastor, lo que deseo es que cada uno pueda experimentar un verdadero y genuino y bíblico avivamiento espiritual. Pero antes de tener nuestro estudio en esta tarde, quiero pedirle para eso a nuestro director que pueda pasar para guiarnos en este tiempo de cantos, alabanzas a nuestro Dios. Cantemos en este momento. Buenas tardes, hermanos, qué bendición que nos podamos volver a ver nuevamente en este culto de la tarde. Y vamos a cantar, pero antes voy a pedirle que pueda inclinar su rostro y tengamos una palabra de oración, así que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una vez más que podemos reunirnos aquí, Señor, que podemos estar conectados en este culto, Padre. Quiero pedirle que sea de gran bendición para nosotros, Señor, que usted pueda tomar el control de todo, Padre, el tiempo de la prédica, el tiempo de los cantos, Señor, que sean de gran impacto para las personas que nos están viendo, Dios, y que no terminemos de ver este video sin una enseñanza nueva de su palabra, Dios. Gracias porque usted nos permite congregarnos a pesar de las situaciones que estamos pasando, Dios, y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, listos para cantar. A Dios demos gloria, amén. Cántelo bien fuerte. ¿Listos? A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Fuerte, ¿listos? Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga al mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que su gloria
gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Y démosle gloria por su gran poder. Amén, así es. Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Y profundo es su amor, amén. Cantemos bien fuerte sobre el amor de Cristo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Fuerte, ¿listos? Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, 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 Jesús, más dulce es el amor de Cristo
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Amén. Así es. Definitivamente el amor, la gracia de Dios es suficiente. Una dama llamada Elizabeth Elliot mencionó: el sufrimiento viene de tener lo que no queremos o de querer lo que no tenemos. Esto viene o esto depende de diferentes circunstancias. Puede abarcar muchas condiciones. Sin embargo, lo que sí nos podemos dar cuenta es que en el camino de la vida cristiana va a haber sufrimiento. Pero la gracia de Dios nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Sin importar lo que estemos viviendo, o incluso sin importar lo que vayamos a vivir, a pasar, a experimentar, no podemos olvidar, hermano, hermana, amigo o amiga, no podemos olvidar que la gracia de Dios nos da la capacidad para soportar aún el más profundo dolor. Puede ser, que estemos enfrentando una enfermedad o la enfermedad de un ser querido. Puede que los recursos económicos se hayan visto disminuidos o del todo no los tengamos. Puede que en medio de esta crisis mundial que se está experimentando, puede ser que esté viviendo en estos momentos una crisis familiar, una crisis laboral o una crisis personal. No podemos olvidar y no podemos tampoco dudar que la gracia de Dios nos da y nos dará la fortaleza. A pesar de todo lo que esté ocurriendo, a pesar de todo lo que usted y yo podamos vivir, la gracia de Dios en este tiempo no ha escaseado, no ha mermado, no ha bajado. Más bien, en este tiempo,
la gracia de Dios se está manifestando muchísimo más tal vez y nos está permitiendo verla. Dios desea que veamos su gracia trabajar. El apóstol Pablo había comprendido y logró comprender muy bien lo que era sufrir. Y tal vez sufrió muchísimo más de lo que usted y yo sufrimos incluso. Comprendía muy bien lo que era incluso también el sufrir, pero ahora por Cristo. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo experimentó situaciones, sufrimientos, dolores, que ante ellos, la mayoría en este tiempo, habría renunciado ya. Veamos un poquito de lo que vivió el apóstol Pablo. Acompáñenme a segunda a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Vamos a leer varios pasajes. Entonces, segunda de Corintios 11, comenzando en el 23. Segunda de Corintios 11, 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Podemos ver aquí cómo Pablo había realmente sufrido grandemente, y especialmente había sufrido grandemente por obedecer a Dios, por propagar su palabra, por transmitir su evangelio. Eso nos demuestra que el sufrimiento no está exento de hacer las cosas bien para Dios. O sea, que el hecho porque estemos haciendo las cosas bien para Dios no significa que no vayamos a sufrir. El mismo apóstol Pablo nos enseña que sí se puede sufrir, que sí se pueden enfrentar dificultades. Físicamente, incluso Pablo estaba afligido por algo muy en particular que él llamó el aguijón en su carne. Esta era una enfermedad o una complicación física que traía definitivamente mucho sufrimiento al cuerpo de Pablo. Y por la confianza que el apóstol Pablo tenía a Dios, le había pedido varias veces que se los quitara, o que le quitara este aguijón en la carne, que lo sanara. Pero es muy importante recordar que dentro de los planes de Dios nunca estuvo el quitar el aguijón de la carne de Pablo, sino más bien, veamos lo que Dios mismo le dijo al apóstol Pablo. Ahí mismo en 2 a los Corintios, ahora el capítulo 12, 2 de Corintios 12, 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Dice así: respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, le hace ver al gran apóstol Pablo que lo único que él realmente necesitaba para poder seguir en medio del dolor y en medio del sufrimiento era su gracia. Su gracia. Lo único que necesitaba el apóstol Pablo para seguir adelante, lo único suficiente, porque dice: bástate mi gracia. Tenga suficiente o tienes suficiente, Pablo, con mi gracia. Eso hizo que el apóstol Pablo cambiara su forma de ver las cosas. Veamos también en Primera de Pedro, ahora el capítulo 5. Primera de Pedro 5, el versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia de Dios no solo es buena cuando estamos en pecado, sino que también su gracia es necesaria también cuando estamos afligidos, cuando estamos dolidos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en el problema. El problema es que muchas veces lo menos que hacemos es acudir a su gracia. En otras palabras, en muy pocas veces acudimos a buscar su gracia. En muy pocas veces acudimos a buscarlo a Él. Muy pocas veces le decimos: Dios, gracias, porque en medio de esta situación usted quiere transformarme. Pero le pido, Señor, que su gracia me cambie en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del problema. Es la misma gracia de Dios la que nos permite incluso ir en el valle de sombra de muerte. Nos permite ir en ese valle de sombra de muerte sin temor alguno, porque entendemos que Dios nos dice: porque yo estoy contigo. Nos recuerda que Dios está con nosotros en ese mismo momento de la prueba. Eso mismo hace la gracia infinita de Dios. La gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es más grande que las situaciones que estemos enfrentando. Más grande que el dolor, más grande que la decepción y más grande que el desánimo. La gracia de Dios supera con creces a todas estas cosas. Este dolor o sufrimiento nos permite ver a Dios. Nos permite ver cómo Dios coloca su mano sobre nosotros para mostrarnos su gracia. Hermano, hermana, amigo y amiga también. Hoy más que nunca, Dios le está diciendo a usted, a su corazón, a su mente: bástate mi
gracia. Díganlo conmigo, ¿listos? Bástate mi gracia. Nuevamente, bástate mi gracia. Jesucristo es lo único que necesitamos. Su gracia es de lo que necesitamos depender. No necesitamos depender de un salario. No necesitamos depender de nuestra buena salud. Necesitamos depender de Jesucristo. Necesitamos depender de su gracia. Y no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo le dijo. Lo que Dios le dijo al apóstol Pablo ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 12. Acompáñeme a 2 de Corintios nuevamente, el capítulo 12, pero ahora el versículo 9 también. Y me ha dicho, bástate en mi gracia. ¿Por qué es necesario bastarse en la gracia de Dios? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Definitivamente, en medio del dolor, del sufrimiento, del problema, de la escasez o de cualquier situación, Dios desea que usted aprenda y que yo también pueda aprender a bastarme de su gracia para que su poder se perfeccione en mi debilidad, para que su poder se perfeccione en mí. ¿Está pasando por momentos de debilidad, de dificultad, de problemas, de dolor? Dios desea utilizar esa situación para perfeccionarle a usted por medio de su gracia. Su gracia es suficiente. Dígalo. Su gracia es suficiente. Otra vez, pero convencido. Su gracia es suficiente. Y lo único que usted y yo necesitamos es su gracia. Su gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero notó lo que dijo el apóstol Pablo después. Por tanto, de buena gana, no dice de mala gana, dice de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando aprendemos a depender de su gracia, el poder de Cristo, el poder de Dios, de su gracia nos transforma y nos moldea a la imagen de Cristo. Dios nunca prometió que no íbamos a pasar dificultades, pero sí nos promete que su gracia es lo único que necesitamos. Hermano, hermana, amigo y amiga también, Dios desea que usted abrace la gracia de Dios, que le deje trabajar, que le permita moldearle a usted en medio de la situación que esté viviendo. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, Dios nos dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hagámoslo de buena gana. Hagámoslo por nuestro beneficio y por honrar y glorificar a Dios. Hagámoslo de buena gana, porque es ahí donde vendrá el resultado, o el mejor resultado más bien. Amén. Le pido que pueda inclinar su rostro, por favor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te pido, Dios, por mis hermanos que están pasando por situaciones complicadas en este momento. Te pido que cada uno de los que escucha podamos y puedan permitir que tu gracia nos domine, tu gracia nos controle, tu gracia nos transforme, y de esa forma poder ver lo que tú estás haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la gracia de Dios es lo único que usted y yo necesitamos.
Y tal vez este tiempo, más que en otros, Dios está diciendo, bástate en mi gracia. ¿Por qué será? Porque su amor es muy profundo, muy grande. Antes de estar despedidos, vamos a entonar una alabanza. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Esperamos, si Dios lo permite, vernos de esta misma forma este miércoles, si así el Señor nos lo permite. Vamos a entonar una última alabanza. Más profundo es el amor de Cristo. Cantemos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, oh. ¿Listos? Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
basará, más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me basará. Amén, así es, profundo es el amor de Cristo. Oficialmente hemos concluido nuestro culto de la tarde, hermanos. Pasen muy buena tarde y que el Señor les bendiga.